Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero mostrarles cómo se utiliza la interfase de PHP que es uno de los servicios que se encuentra dentro del paquete XAMPP, para ejecutar comandos y sentencias SQL con el propósito de crear una base de datos, crear una tabla dentro de la base de datos, insertar datos dentro de la tabla y hacer consultas a esos datos almacenados. Además veremos varios ejemplos de cómo realizar consultas simples y con filtro a los datos de la base de datos. Entonces, primero miremos qué necesitamos para trabajar con bases de datos. Yo tengo instalado en mi computador el paquete de servicios XAMPP, donde puedo tener el Apache y el motor de bases de datos MySQL. Vamos a decirle administrar y abrimos la consola de PHP MyAdmin. En esta consola entonces podemos ver en la parte izquierda toda la lista de las bases de datos que nosotros tenemos en el motor en ese momento. Aquí está entonces ¿cómo se llama? Un menú de donde estamos parados dentro del servidor, ¿cierto? Si yo escojo una base de datos, entonces inmediatamente él me dice que estoy parado en esa base de datos. Ok, parémonos en el servidor y empecemos con la ventana de comandos de SQL a mirar cuáles serían los comandos necesarios para crear la base de datos. Ok, antes de continuar, eh, miremos entonces qué es lo que vamos a hacer. Tenemos aquí lo que se llama un diccionario de datos, donde se especifica el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, el motor de almacenamiento, que sería este, y el charset. Eh, el charset es el juego de caracteres que se va a utilizar para poder que los datos se puedan almacenar, eh, caracteres latinoamericanos dentro de la base de datos. También tenemos entonces la lista de los campos que va a llevar nuestra base de datos, el tipo de cada uno, la longitud, la restricción de que no pueden ser nulos y señalado cuál va a ser el campo clave primaria. Listo. Después miramos que la tabla quedaría de la siguiente forma. La tabla se llama personal y tendría la siguiente forma con los siguientes datos. Listo. Entonces comencemos a crear nuestra base de datos. Se llama bd ejemplo, punto y coma, bd ejemplo. Con esta sentencia creamos la base de datos. ¿Cómo nos damos cuenta que quedó creada? Porque aquí en la lista de las bases de datos, si le decimos refrescar, pues ya vamos a tener la base de datos bd ejemplo. Y en este momento no tiene tablas. Vamos a crearle tablas a esa base de datos bd ejemplo. Para eso entonces nos tenemos que asegurar que dentro del servidor estamos parados en la base de datos bd ejemplo. Listo. También podemos hacerlo desde el código usando o escribiendo el siguiente comando. Así se ve mejor. usb de ejemplo.
Con eso ya nos aseguramos de que estamos ubicados dentro de la base de datos B de ejemplo. Ahora vamos a crear una tabla dentro de esa base de datos. Y se hace con el siguiente comando. La tabla la llamamos personal. Y dice que esta tabla personal va a tener el motor InnoDB y el charset UTF-8. Ok, si se dan cuenta, yo estoy escribiendo en mayúsculas y en minúsculas, pero el lenguaje SQL no discrimina pues mayúsculas de minúsculas. Yo lo hago es para mostrarles cuáles serían las palabras propias del lenguaje y cuáles serían, por ejemplo, los nombres de las tablas, de las personas, de los campos. ¿Listo? Teniendo esto, entonces nosotros podemos empezar a crear los campos. El primer campo que debemos crear es el campo ID. Es entero con una longitud de 11, no nulo y no nulo. Entonces el campo ID es entero con una longitud de 11 y es not null. Coma para poder escribir el otro campo, el que le sigue. Nombre, apellidos, edad. Entonces, nombre va a ser varchar con una longitud de 45 y también va a ser not null. Entonces, robémonos o traslademos esta línea. Apellidos va a tener las mismas características de nombre, entonces y por último edad, que es un entero de 3 que tiene las mismas características de este señor, del campo ID, solo que es un entero de 3 y es not null. Ahora entonces vamos a escoger cuál va a ser la clave primaria. Listo. Debido a que esta es la última línea de código que va dentro del paréntesis, entonces a esta no le pongo coma ni nada de eso. Y ya tenemos entonces la sentencia SQL para crear la tabla. Ya la creamos. Le decimos continuar. Listo. ¿Cómo nos damos cuenta entonces de lo que acabamos de hacer? Entonces nos paramos dentro de la base de datos B de ejemplo y aquí hay una tabla que se llama personal y esta tabla personal tiene la estructura ID, nombre, apellido, edad y vemos que esta es la clave primaria. Listo. Entonces hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Hemos creado la base de datos y hemos creado una tabla dentro de la base de datos. Ahora vamos a insertar datos dentro de esta tabla. ¿Cómo lo insertamos? Listo. Para insertar datos dentro de la tabla, entonces utilizamos el comando o la sentencia SQL aquí le damos el nombre a la tabla o decimos qué tabla, en cuál tabla queremos insertar los datos, ¿cierto? Y
Teniendo en cuenta este orden, ID, primero el ID, segundo el nombre, 3 los apellidos y cuarto la edad, vamos a decirle que los valores que vamos a insertar son los siguientes. Bueno, pongamos este aquí para que se vea bien. Primero el ID, entonces el ID va a ser 1. Como es un número, no lo pongo en comillas. Luego el nombre, Juan. Como Juan es una cadena de caracteres, la pongo entre comillas simples. Luego los apellidos, cadena de caracteres, entonces entre comillas. Y la edad, como es un número, no necesita cadena, comillas para ponerlo. Inserte, entonces esto se lee de la siguiente forma. Inserte dentro de la tabla personal los siguientes valores. 1 Juan Porras 15. Y este orden corresponde es al orden en que yo creé la tabla. 1 corresponde al ID, Juan corresponde al nombre, aquí se me fue este. Juan corresponde al nombre, Porras a los apellidos y 15 a la edad. Respetando ese orden es que nosotros insertamos este dato. Si le decimos continuar, entonces nos dice que una fila fue insertada. Vamos a ver cómo queda o cómo se ve esa fila insertada y cómo lo hacemos. Entonces aquí es donde ya nosotros pasamos al cuarto punto, hacer consultas a la base de datos. Vamos a hacer una consulta muy sencillita que se lee de la siguiente forma: seleccióneme todos los campos. Eso significa este asterisco, todos los campos, es decir, el ID, el nombre, el apellido y la edad. Tráigame todos estos campos desde la tabla personal. Listo. Entonces él me trae el ID, el nombre, el apellido y la edad y todos los registros que hay ahí en ese momento. Listo. Vamos entonces, miremos que lo que queremos hacer es meter varios registros de esta tabla. Entonces, tengo un truco. No. Entonces, ¿cuál sigue? 2, Mauricio Pérez 22. Listo. Y así los vamos a ir metiendo todos dentro de la tabla. Ya no puedo volver a ingresar el número 1 porque es la clave primaria y recuerden que la clave primaria no se puede repetir. Valores. Entonces este es el truco número 2, que es que con una sola sentencia insert yo puedo insertar varios registros. ¿Cómo lo hago? Cada registro sería un paréntesis y ese registro, los registros van separados por comas. Yo necesito involucrarle entonces el ID. Vamos a ver cómo nos va haciendo esta pequeña triquiñuela, ¿cierto? Entonces tenemos el ID, coma, el nombre, que es entre comillas simples, el apellido, que es entre comillas simples, y la edad, y una coma. Entonces aquí importante borrar los espacios que no pertenecen al registro. Ok, entonces vamos a hacerlo todo de la misma manera.
Mientras yo acabo esto, voy a pausar el video para que no se alargue mucho la cosa. Ya tenemos, bueno, ya acabé de copiar todos los registros que tenía aquí en el ejemplo de la tabla de la base de datos, y la sentencia SQL ha quedado más o menos de la siguiente forma: inserte dentro de la tabla personal los siguientes valores, respetando siempre pues este orden de sus columnas: el ID, el nombre, los apellidos y la edad. ID, nombre, apellidos, edad, y todos los valores separados por una coma. El último valor es el que cierra la sentencia y por eso lleva punto y coma. Aquí entonces le decimos continuar y nos dice que 19 filas insertadas. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Le damos clic en examinar, ¿cierto? Y miramos que nuestra tabla de la base de datos ya tiene todos los registros insertados. Algo que les quiero mostrar y que les había comentado ahorita era que la clave primaria no se puede repetir. Entonces, ¿qué pasa si yo trato de insertar otra vez un registro cualquiera pero con el ID 1? Entonces yo le digo y le digo al registro 1, el señor Pepito y la edad 88. ¿Qué pasa si yo intento ingresar ese registro? Me sale un dato, me sale un mensaje de error aquí en rosado y me dice duplicate entry 1. Quiere decir que estoy tratando de duplicar una entrada de clave primaria que ya existe con el número 1. Entonces no me lo deja ubicar. Ok, hasta el momento entonces hemos visto cómo crear una base de datos con el comando create database, cómo crear una tabla dentro de la base de datos con el comando create table, cómo insertar los datos dentro de la tabla con el comando insert into. Aquí están: crear la base de datos, crear la tabla, y aquí entonces vamos a ver el insert into. Listo, hemos insertado, ya tenemos datos en la tabla, entonces podemos empezar a hacer las consultas SQL correspondientes. Vamos a mirar una consulta. ¿Qué es una consulta? Es obtener un dato específico de la tabla. La primera consulta y la más común es simplemente hacer un select de la tabla personal. ¿Eso qué me va a traer? Me va a traer a mí todos los datos de la tabla personal. Listo, aquí está la lista de todos los datos de la tabla personal. Luego vamos a hacer un select. Ese select es una consulta simple, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una consulta con filtro, y con filtro es utilizando este comando where, esa palabra where. Listo. ¿Cómo se utiliza eso? ¿Cómo se utiliza el filtro where? Ok,
se lee así: seleccióneme todos los campos de la tabla personal donde, por ejemplo, el ID sea igual a 5. Entonces vamos a ver quién es la persona con el ID número 5. Se llama Carmen Contreras y tiene 23 años. También puedo hacer la siguiente. Yo puedo hacer el filtro con cualquiera de los campos de la tabla. Entonces yo le puedo decir donde el nombre sea igual a quién. A ver, ¿a quién se nos ocurre? Vamos a ver si aquí hay alguna Laura. Laura. No hay Laura. Venga, yo miro, pues voy a pastelear. Aquí está una que se llama Diana, entonces vamos a hacerlo con Diana. Eso solamente, pues eso lo hice ahí, pues porque la tabla es pequeña y quiero mostrarles es cómo se hace con un filtro. Vamos a ver quién hay con el nombre Diana. Solamente hay una Diana de apellido Roscas, edad 18. Ok, y también puedo manipular o hacer filtros a través de la edad, y como la edad es un número entero, entonces yo puedo extender los filtros de la siguiente forma. Por ejemplo, yo digo que la edad sea igual a 18. Vamos a ver quién tiene 18 años. Todos estos tienen 18 años. Pero como son números, yo también puedo decir que me muestre cuáles son los menores de 18 años. Y aquí me saca la lista de las personas que son menores de 18 años. También le puedo decir entonces que me muestre más bien los mayores a 18 años. Siempre le pongo punto y coma porque todas las sentencias SQL deben terminar con punto y coma. Aquí están entonces todos los mayores a 18 años. Y hemos entonces repasado cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla dentro de la base de datos, e insertar los datos dentro de esa tabla y hacer consultas simples y consultas con filtro de alguno de los campos de la base de datos, de la tabla de la base de datos. Espero que este pequeño tutorial les haya servido y pues no queda sino decir que hasta una próxima ocasión. Gracias.